vamos a dar paso al siguiente módulo, que tiene que ver con la pesca sostenible versus pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Y le voy a dar paso a Joaquín Labugle, exdirector de Áreas Marinas Protegidas en Argentina y consultor regional Blue Nature Alliance. Joaquín, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Gracias. Bueno, nada, en primer lugar agradecer a Océano Sanos, a OSC por la invitación y, bueno, por este gran evento. Simplemente quería en esta presentación un poco destacar dos grandes ejes. En primer lugar, lo que es un eje más institucional de la mirada de gestión. Como ustedes dijeron antes, me desempeñé como director nacional de Áreas Marinas Protegidas en el último periodo del gobierno en la Argentina, en la administración de parques nacionales. Entonces era un poco también poder compartir una mirada institucional y desde la gestión pública acerca de la interacción de las áreas marinas protegidas y la pesca responsable, y a su vez también destacar brevemente algunos criterios importantes a tener en cuenta para un tomador de decisión desde el ámbito público en el marco de la gestión de un área marina protegida y teniendo en cuenta la cuestión de la pesca. Entonces, bueno, en ese marco quería, en primer lugar, destacar en cuanto a los ejes, cuatro ejes importantes. El primero tiene que ver con la institucionalidad y la gobernanza. El segundo en cuanto a la información, la colaboración. La tercera en cuanto a los procesos de decisión. Y en el último lugar, contarles acerca de un caso comparado interesante. En cuanto a la institucionalidad y la gobernanza, y esto tiene que ver también un poco con la cuestión legal y reglamentaria, muchas veces hay un debate sobre quién debe implementar y quién debe administrar las áreas marinas protegidas. Creo que acá es fundamental, en primer lugar, tener en cuenta cuál es la finalidad última de las áreas marinas protegidas y en base a eso entender cuál es la agencia o la repartición dentro del Estado que está mejor posicionada para hacerlo, y en ese sentido es evidente que el mandato legal principal de cualquier creación de un área marina protegida es la conservación eh, como mandato último, y en ese marco es importante que la autoridad tenga una cierta especialidad o tenga también un mandato prioritario para la conservación. Entonces, por eso es importante que para preservar esa cuestión, la administración de las áreas marinas protegidas puedan estar en manos de autoridades gubernamentales con una finalidad ambiental. Pero no solamente basta con eso, sino basta que con estas también agencias o reparticiones encargadas de administrar estas políticas tengan una estructura administrativa clara, con capacidades y expertise específicamente en asuntos marinos y en lo que atañe a áreas marinas protegidas, para poder implementarlas efectivamente, y a su vez también para que esto sea una política de Estado, que haya una planificación clara de mediano y largo plazo y una rendición de cuentas. Y cuando hablo, por ejemplo, de una rendición de cuentas, para darles un ejemplo muy concreto, es en la ley de Argentina del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que es la 27.037, hay una obligación por parte del Poder Ejecutivo de cada 5 años rendir cuenta al Congreso de la Nación sobre los esfuerzos realizados para la implementación efectiva de las áreas marinas protegidas y a su vez para el establecimiento de un sistema representativo de áreas marinas protegidas. Pero una vez que tenemos esa institucionalidad clara y precisa definida, después es importante contar con mecanismos de gobernanza que estén fundados en principios en cuanto a que sean representativos, participativos, colegiados, y acá también para darles un ejemplo, en lo que es Argentina, el Sistema Nacional de Áreas Marinas cuenta con un comité de asesoramiento permanente en el cual asiste a la autoridad de aplicación, que es la Administración de Parques Nacionales, y ese comité está conformado por organizaciones públicas, como puede ser el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, y asesora en las distintas cuestiones vinculadas a los planes de manejo, a el equipamiento, la infraestructura, bueno, un montón de cuestiones. Y a su vez también hay comités de asesoramiento ad hoc que son más abarcativos para cada área marina protegida en particular, en donde se invita a participar también a la sociedad civil, al sector privado, al ámbito científico, y eso es fundamental para que esa institución clara pueda nutrirse y valerse de lo que es la colaboración
de las demás organizaciones. Entonces, en ese marco, una cuestión eficaz y que atañe mucho, incluso la cuestión pesquera, es, digamos, cómo hacemos para que esa autoridad después pueda tener una coordinación y una articulación necesaria para que pueda haber una uniformidad en los datos, que haya una transparencia y una accesibilidad a la información, y para eso hay muchos países en donde han implementado lo que son acuerdos interadministrativos, en donde las mismas instituciones se fijan obligaciones para justamente contar con ese flujo de información que perfecciona todo lo que tiene que ver con el control y vigilancia y con el enforcement, digamos, efectivo del área. Pero no solamente eso, sino que también evita duplicaciones de esfuerzos innecesarios en el Estado, y a su vez se logra una mayor eficiencia y economía administrativa a la hora de actuar y administrar estas áreas. Y en cuanto a los factores, digamos, de decisión, claramente, digamos, hay tres grandes factores, si se quiere: lo que es el factor científico y ecológico, un factor socioeconómico y, por supuesto, un factor político e institucional. Pero lo importante acá de vuelta es que en el marco de un plan de manejo, o en el marco de la creación de un área marina protegida, y teniendo en cuenta justamente la cuestión de la pesca como siempre un actor relevante, obviamente que siempre se tiene que propender a tratar de minimizar los impactos, pero a su vez también no perder de vista la naturaleza última de estos instrumentos, que son la conservación y el medio ambiente a la hora de canalizar esos procesos. Y en cuanto a un caso comparado, digamos, desde la gestión de la Administración de Parques Nacionales, cuando, digamos, estuve en el gobierno, tuvimos la posibilidad de hacer un intercambio con Australia, en Australia, para entender cómo un país, digamos, de primer mundo y avanzado, no solamente implementa su Sistema Nacional de las Marinas Protegidas, sino también cómo lo hace en articulación o en relación a la pesca. Y este también fue una misión o un intercambio participativo, porque vinieron autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Agroindustria, del Consejo Federal Pesquero, e incluso de cámaras representativas de empresas pesqueras, y básicamente se vuelve un poco lo mismo en cuanto a la autoridad responsable. Digamos, había una claridad en que era una autoridad de carácter ambiental. Es un país que, como ven, tiene una red de áreas marinas protegidas bastante interesante, que representan el 35% de su zona económica exclusiva, y a su vez también acá, digamos, pudimos comprender con claridad ese modelo de los acuerdos institucionales, de la colaboración entre autoridades de carácter científico, de carácter pesquero, oceanográfico, de control y vigilancia, la Armada. Y en ese marco, digamos, en lo que era específicamente la pesca, digamos, la cuestión, cómo es que Australia lidia con esto. Y obviamente uno de los instrumentos más importantes es el plan de manejo, para poder determinar, de acuerdo a los objetivos o los valores de conservación de las áreas, cuáles son las actividades permitidas o no, que a su vez obviamente vienen condicionadas por la categoría que se le asigna a cada área en particular, o la zonificación. Pero digamos, para que den un ejemplo práctico, el director nacional de Parques Nacionales en Australia es quien aprueba mediante resoluciones lo que son las aprobaciones de clase. ¿Y qué es lo que establecen las aprobaciones de clase? Bueno, es esta autoridad ambiental estableciendo básicamente cuáles son los métodos y los artes de pesca que van a estar permitidos en esa área en particular, cuáles son los que van a ser prohibidos, cuáles van a ser las condiciones para la aprobación en términos de, no sé, las profundidades, las temporadas. Obviamente que eso en estrecha vinculación con la autoridad responsable en materia de pesca, que es el AFMA, y es por eso que incluso existe un memorándum de entendimiento en donde, para que le den un ejemplo práctico en cuanto a la transparencia que hay y la confianza que hay en las instituciones, al punto que Parques Nacionales de Australia accede de forma online, permanente y autónoma a todos los sistemas de bases de datos y el sistema de información propio del AFMA. Y esto es para justamente hacer una mayor eficiencia en cuanto a cómo actúa el Estado sobre estas políticas, y en particular la cuestión de la pesca dentro de las áreas marinas protegidas. Pero a su vez, en lo que es el control y vigilancia, y para no detenerme en los sistemas de monitoreo satelital y lo que, bueno, herramientas como Global Fishing Watch que ya estuvimos escuchando, algo muy interesante es un enfoque preventivo, en donde y se notó que había mucho foco en la política de Australia, que es sumamente interesante, justamente para evitar que hayan ilegalidades, que haya digamos, usos no permitidos, y es un enfoque preventivo, digamos, no desde el punto de vista sancionatorio o contravencional, sino más bien
hacer esfuerzos también en cuanto a la educación de los usuarios de esas potenciales áreas marinas protegidas, de cuáles son las implicancias de las categorías, de las zonificaciones, enviar notas formales cuando hay adecuaciones de los planes de manejo, cuando hay creación de nuevas áreas, e incluso también tienen sistemas de alerta informáticas automáticas, en donde cada vez que ingresa un buque, automáticamente ese buque recibe una alerta que ha entrado a un área marina protegida, y bueno, de acuerdo a la categoría, qué es lo que está permitido y qué es lo que no. Y a su vez también se elaboran cartas náuticas y mapas para que cada embarcación pueda tener disponibilidad y pleno conocimiento de los límites geográficos de estas áreas. Y por último, esta segunda parte, ¿cuáles son algunos criterios importantes para la gestión de la pesca dentro de las áreas marinas protegidas? En primer lugar, lo que quería comentarles es un poco cuáles son los estándares internacionales establecidos. Y bueno, obviamente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una de las organizaciones más prestigiosas y más importantes, que está conformada, como ven, con muchísimos expertos, muchos miembros, en donde básicamente se encarga de fijar estándares internacionales de calidad para la conservación de la naturaleza. Y esta unión, digamos que tiene 6 comisiones y una de ellas es de áreas protegidas, se reúnen periódicamente cada 4 años en lo que son los congresos para la conservación de la naturaleza. ¿Y qué es lo que se han dicho en estos congresos en donde se adoptan recomendaciones cada 4 años? Bueno, en el año 2016, en cuanto a lo que es las actividades industriales y las áreas protegidas, se estableció que hay una incompatibilidad sobre las actividades industriales o de infraestructura, el desarrollo de infraestructura dentro de áreas protegidas. Pero a su vez en el 2018, mediante los estándares globales aplicables a las áreas marinas protegidas, se estableció específicamente que esa incompatibilidad general para las áreas protegidas era aplicable también a las áreas marinas protegidas, pero lo que faltaba acá era entender qué se entiende por actividad industrial, según lo que es la UICN, y específicamente qué es lo que se entiende por pesca industrial. Y este año hubo una recomendación muy importante, bajo la recomendación número 66, en donde se estableció que los buques motorizados de gran tamaño, que son mayores a 12 metros de eslora, son considerados para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pesca industrial. Ahora bien, es importante destacar que estas recomendaciones no son jurídicamente vinculantes, pero sino lo que sí buscan es establecer un estándar internacional de buenas prácticas para los tomadores de decisiones o para quienes trabajan en la materia. Y por último, en realidad, acá entender un poco cuáles son algunos criterios prácticos para un tomador de decisión de un área marina protegida y cuando hay que lidiar con cuestiones de la pesca, digamos. Y acá, en primer lugar, como comentábamos antes, es tener en cuenta cuál es la finalidad última de ese espacio marítimo que ha sido sujeto a un régimen legal especial, y por otro lado, tener en cuenta cuáles son los objetivos de conservación o los valores de conservación que motivaron la creación de esa área y que en algún punto ordenan después la lógica para qué es lo que vamos a permitir y qué es lo que no, porque justamente lo que no podemos cometer el riesgo de que suceda es de poner en riesgo o amenazar esos valores de conservación permitiendo actividades antrópicas. Y en ese marco también es importante tener en cuenta algunos principios ambientales rectores en la materia, como el principio precautorio y progresivo, en el sentido de que muchas veces se tiene que actuar con la mejor ciencia disponible, pero la ausencia de determinados datos no tiene que ser un impedimento para actuar, y a su vez también que debe existir una gradualidad en cómo vamos adecuando estas nuevas medidas a los usos preexistentes. Y por último, lo que tiene que ver con el enfoque ecosistémico de la pesca, digamos, y justamente porque es un poco también, digamos, ese enfoque holístico y ecosistémico y del hábitat en general que busca proteger las áreas marinas protegidas, es que cualquier práctica, digamos, pesquera que se realice en las áreas marinas protegidas, es importante que en el plan de manejo nos aseguremos de tener indicadores claros vinculados a la selectividad, restricciones altas vinculadas a la captura incidental, que haya observadores a bordo de esas embarcaciones, cámaras y todos los resguardos disponibles para asegurar justamente que esa pesca no tenga una incidencia en el ecosistema, sino que pueda ser armónica y no altere los valores de conservación. Y por último, luego de cumplido esto, se abre una oportunidad interesante en las áreas marinas protegidas que tiene que ver con los procesos de certificación, que tiene que ver con la trazabilidad socioambiental de los procesos de la pesca, que a su vez, claramente, por esas regulaciones y estándares más altos,
abren la posibilidad de acceder a mercados más exigentes, pero que tienen retribuciones más altas y que pueden incluso, digamos, traer beneficios para los actores. Y en última instancia, esto es medio como un resumen muy expeditivo que tiene que ver con un repaso de esto conversado. Digamos, en primer lugar, tener en claro que una buena institucionalidad con una autoridad ambiental, pero seguido de una gobernanza participativa y consultiva con todos los actores necesarios sentados en la mesa y con los debidos instrumentos, como los acuerdos, para una buena colaboración y coordinación gubernamental y no gubernamental, son bases importantes para después poder tomar decisiones que por la naturaleza de estas áreas tienen que tener un enfoque de la conservación y un enfoque ecosistémico, pero que si eso se cumple de una manera acabada pueden aparecer beneficios muy interesantes, como la funcionalidad propia del área marina protegida, en términos de que puede brindar beneficios en el incremento de la biomasa de los peces, de una mayor resiliencia o incluso tener un efecto derrame hacia afuera de sus límites, y a su vez también beneficiar, digamos, no solamente a las comunidades aledañas de esas áreas, sino también tener beneficios económicos como los que mencionaba anteriormente mediante los procesos de certificación o ecoetiquetado. Así que esto es básicamente la presentación, y agradezco nuevamente a Océanos Sanos y a todos por este espacio y por la participación. Gracias a ti, Joaquín. Bueno, muy interesante todo lo que expusiste. Gracias, si me escuchás, no sé si me escuchás con delay o no.